Eh, Buena, este es el segundo capítulo de los videos coleados que se me ocurrieron hacer ayer. Eh, lo estoy grabando al siguiente día y en realidad como que no he pensado mucho en qué otras cosas, como de qué otras cosas a hablar, pero puta, estoy esperando almorzar, la verdad, y se me ocurrió hablar de mi experiencia con la espiritualidad. Eh, Tampoco es una weá que ha sido muy particular, mi experiencia con la espiritualidad no es como muy distinta a la de que muchas personas pueden llegar a tener, pero la voy a contar igual. Eh, eh, yo hice primero básico en el colegio IDOP. Antes estaba en un colegio culiao que ahora no existe, como en kinder igual. Eh, y Y después me cambié al Don Bosco. Todos me cambiaron ahí. Yo creo que tampoco como que ellos son de las personas más creyentes de la vida, para nada. Pero vieron en ese colegio una buena alternativa, ¿cachai? Que estaba relativamente cerca de la casa, eh, que era relativamente accesible y que era un buen colegio, ¿cachai? Porque todos los colegios, o sea, no sé si todos, pero los colegios que están por donde yo vivo actualmente, que todavía no me cambio, eh, son municipales, la mayoría, y puta, no quiero entrar en ese tema, tampoco hablar del prejuicio de la UA, pero por lo general la calidad de esos colegios es inferior respecto a la calidad de los colegios que se pagan o son particulares subvencionados dentro de este país, porque así funciona el sistema educativo. Eh, Mi experiencia con la espiritualidad entonces podría decirse que empezó como en segundo básico, porque ahí fue que me metieron a ese colegio y yo de ahí salí de cuarto medio a todo esto. Colegio católico donde por lo general nos tenían parados, ¿cachai? En la mañana escuchando a un viejo culeado hablar weás que a mí no me interesaban y que muchos no entendían o yo mismo no entendía, ¿cachai? La mitad de las weas que hablaba, pero tenía que estar escuchando ahí parado, cagado de frío a las 8 de la mañana porque era lo que te correspondía. Estaba ahí y si no te gustaba te aplicaban un castigo. eh, ¿Qué pasó? Ayuda. Eh, yo a esa edad, por decirlo así, cuando estaba en básica, mis preocupaciones no eran como cuestionarme mi espiritualidad y si creía en Dios o no. Eh, a mí no me bautizaron, yo todavía de hecho no estoy bautizado. Puede que, puede que quizás en algún momento piense en bautizarme, claramente no por la vida católica, porque el bautizo no es como... Uy, qué bueno. Conchito, no. Bautizo no es exclusivo como de las iglesias ortodoxas. Pero bueno, en fin. Eh, yo cuando chico nunca me lo cuestioné de sobremanera, como que de hecho si me preguntaban yo puta sí creía, igual rezaba de repente así, pero esos rezos nacían más que nada como el desde el miedo a Dios, po. Desde el miedo a esa divinidad castigadora que si no crees en él te puede mandar al infierno. Yo cuando chico, sacando conclusiones ahora que estoy un poco más grande, creía por dos razones. Porque mi familia creía que no toda, o sea, ya lo había dicho, pues, mi papá y mi mamá no son como rígidos en eso, pero puta, mi abuela es creyente, mi tata,
mis tíos, no, mi tía en realidad, pero hasta ahí nomás, pero más por mi abuelo. Y la verdad yo crecí en la casa con mi abuelo, entonces muchas de las cosas que ellos opinan al final se traspasaron a mí, pues si mis viejos trabajaban, ¿cachai? Y, y yo en varios aspectos como que fue mi abuela, no la que me crió, pero que me entregó como las pautas respecto a muchos temas. Uno de ellos es el cristianismo. Y bueno, yo creía por esos dos motivos, por familia y por mí. Eh, yo creo que como alrededor del séptimo básico me empecé a cuestionar el por qué creía. Y llegué a, creo que siempre, mira, acá al lado, cerca como a 2 cuadras de donde vivo yo actualmente, que es la población Lavandera, hay una iglesia grande y eh, y que y me acuerdo que una vez me fueron a buscar al colegio y pasé por afuera de esa iglesia y mi abuela se persignó, pues, ¿cachai? Mi abuela siempre se persigna cuando pasa por afuera de una iglesia y cuando, antes de que vayamos a salir así como en auto a cualquier lugar, dice, nombre sea Dios, que nos vaya bien. Entonces, eh, como que siempre me voy a acordar de esa imagen de cuando yo era chico y vi esa weá y me pregunté por qué se persignaba cuando pasaban ante las weá, pues, así como por qué. Y nada, concluí que en realidad eh, yo no necesitaba nada de Dios. Yo no, creía porque otros me habían dicho que creyera, no porque en realidad yo quisiera creer. Entonces, eh, ¿ahí dónde está la otra weá? ¿Qué batería? Eh, bueno, la weá es que después me empecé a considerar no ateo, sino agnóstico, que es como cuando... ya sé dónde está la chingada. Eh, si no me equivoco, es que crees en algo, pero no en el Dios cristiano, castigador y toda esa weá. Me empecé a considerar como eso y en realidad como hasta el día de hoy la weá no ha cambiado demasiado. Eh, yo lo que creo, porque eso también es otro tema, yo nunca me voy a olvidar así de una weá que me dijo Miguel, un profe de lenguaje que tuvimos en el colegio, de que la gente que cree es más feliz, pues, bueno, porque siempre si tú llegas a tener un problema o tu vida no va como tú quieres, ¿cachai? Siempre vas a tener a alguien a quien culpar, que va a ser Dios. Siempre vas a poder pedir explicaciones a alguien eh, y en general vas a poder acudir a un tercero que no seas tú para justificar tus acciones o tus no acciones, ¿cachai? Tus pensamientos, el por qué quizás en algo no te está yendo como debería. Entonces se puede encontrar refugio emocional muchas veces en Dios. Y yo concluí que yo no necesitaba... Ay, siempre estuve aquí medio las meas vueltas. Eh, yo concluí que prefería llevar una vida más dura pero más cercana a lo que sería la verdad. Y así estuve por mucho tiempo. Sonó una weá como que explotó acá.
Por mucho, mucho tiempo estuve pensando así y bueno, ahora sigue siendo algo parecido, eh, pero con un poco más de mi cosecha. ¡Ah! 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 León maldito, me tiraron esa weá. Eh, yo actualmente, después de haber salido como del colegio, igual en ese lapso de haber salido con... No, yo salí con 18 creo del colegio. Sí, pues si salí en diciembre, yo... Ah, no salí con 17 pero bueno, tenía 18 ya como el año en el que se terminó, cuando terminó el año en el que había salido en el colegio, ya yo ya tenía 18. En el transcurso de esos años hasta ahora que ya tengo 20, ay, esta weá se la dio. Igual han cambiado muchas cosas dentro de mi cabeza. Eh, eh, Veo el mundo de manera totalmente diferente y eso también de cierta forma se refleja en cómo veo la espiritualidad. Yo actualmente, hoy ahora se ve como el pico, puta. Ya voy a tratar de terminar la weá luego entonces que la weá se ve la guía. O voy a avanzar un capítulo más más después. De más después. Eh, eh, como había dicho, una de esas cosas que me cambiaron como la percepción es la espiritualidad y qué se entiende por espiritualidad. Eh, en sí creo que no hay como un consenso respecto a lo que significa esa palabra, pero algunos la definen como el cultivo de otra área del ser humano, como por ejemplo una área es la área social, otra es como la personal, otra también es la espiritual. Y puto, muerte. Ay, ¿dónde salieron tantos zombies? Eh, iba a estar peculiar aquí. Puta, estoy psicoseado de que puedan venir más jugadores. Eh, y la verdad yo me cuestioné eso de que, puta, en realidad sí existe, como puede llegar a existir otra dimensión aparte de la terrenal o de la lógica en la cual yo creo. Me acuerdo que una vez como un profe jefe que teníamos, el estudiado este del, ¿cómo se llama? ¿Darío? No era el Darío, Juan Miguel, así se llama. Preguntó qué, como que qué encontrábamos más importante en la vida y la weá, como cuál es el, más o menos preguntó como cuál es el fin de existir. Y yo levanté la mano así y le dije que yo creía que el fin de existir eh, era compartir y poder encontrar la mayor cantidad de información posible para acercarse más a lo que es la verdad, lo que es realmente la verdad. Y ya no tengo ni una pistola. Eh, y puta, después con el paso del tiempo lo volví a pensar y yo creo que estaba un poquito equivocado. A pesar de que sigo creyendo que la información es puta, terriblemente importante dentro de nuestro mundo, también el paso del tiempo y el cambio de mentalidad me han hecho aprender
que no todo es saberlo todo, sino que también hay que saber admitir y entregarse a experiencias que pueden llegar a ser nuevas para ti. En realidad, como que con este tiempo he aprendido de que no creo en nada. O sea, sí creo en cosas, pero como que siento que cualquier cosa ahora, cualquier cosa puede llegar a ser posible. Eh, Al final, eh, como persona se supone que racional, cuando como que invalidáis una postura, al final es como lo mismo que... Oh, me paqueó. Es lo mismo que cuando un fanático religioso inhibe una postura de una persona no creyente. Al final ninguno de los dos sabe con certeza cuál es la verdad. Y yo creo que los datos científicos no necesariamente son... O sea, tampoco me pongo la capa y digo así como que los científicos mienten igual, así como que no le crean a la ciencia. Pero, puta, yo no sé si esa es la verdad, la real verdad. Entonces, ¿qué pienso yo al respecto? Es que no se debe me morí. ¿Qué weá? Ah, bien culiado en el piso. No. Eh, que la experiencia de la espiritualidad eh, puede llegar de diferentes maneras a todas las personas y que caminen, pues vengan para acá, vengan pues para matar los giles, culiao. Eh, y bueno, para no darle tanta vuelta al tema, yo más o menos como en lo que creo, entre comillas ahora, que podría llegar a ser como algo que se acerca a lo que de verdad es el funcionamiento de las cosas, ¿cachai? Del mundo, del entorno, del universo en el que vivimos, es el propio universo. Eh, en el conjunto de como, es como, no sé si decirlo como la teoría del todo, porque eso es marca registrada, pero es la teoría en la cual todo tiene su porqué, todo tiene su para qué y todo nace desde... ¿Qué guay me pegó? Desde una fuerza elemental más grande que yo, que puede, puede conspirar a favor o en contra y que no necesariamente es como algo que de la cual se deba crear como una religión o se deba adorar, por decirlo así. Se deban crear como figuras como del universo igual, pero sí como en entender que al final tú como individuo personal eres solo una parte más de un engranaje de un engranaje más grande y que un engranaje que funciona para fines que puta al menos todavía yo no conozco del todo. Así que puta, empecé a pensar más o menos de esa manera y la verdad me gusta. Tampoco creo que es como lo óptimo imponerle una forma de pensamiento a las personas. Tampoco es algo que me interese mucho. Pero nada, pues quería compartir que eso es como lo que yo creo. Oh, me encerraron, ¿qué pasó? Ya, chao. Esta weá es mucho para mí. Pune, adiós. Y chao.